va a ser un año que podría ser incluso, bueno, un cambio radical en la guerra. No el fin de la guerra quizá totalmente, pero bueno, podría llegar a ser la caída de la junta militar, ¿no? Y es un año clave para el futuro de la junta militar y para si realmente se consigue mantener en el poder. Porque digamos que toda la estrategia de la junta militar depende de una fecha que aún se tiene que determinar para este año, pero que es la idea de realizar unas elecciones. La Junta, digamos que suspendió una serie de artículos de la Constitución en el golpe de Estado e impuso pues el gobierno militar y retrasó hasta unos años después, en un principio para 2022, la celebración de nuevas elecciones, porque se cancelaron las elecciones del año 2020, noviembre de 2020, que explican en parte la razón por la que se da el golpe de Estado con la gran victoria inesperada para los militares al menos, de la Liga Nacional por la Democracia. La cuestión, bueno, los militares lo que quieren es conseguir un parlamento, un resultado electoral con su partido político y simplemente vestir a los militares de civiles y para así conseguir esa legitimación de cara a la comunidad internacional. Entonces su estrategia, buena parte ha estado, digamos, eso, construida en torno a no a ganar la guerra, porque eso prácticamente es muy difícil, es prácticamente imposible, sino intentar recuperar esa legitimidad internacional con un nuevo gobierno y de esa manera, digamos, intentar volver mediante el desgaste a la situación anterior en la cual se mantenga pues, una dificultad para controlar la periferia, pero que consiguen estabilizar políticamente el interior del país y desde ahí recuperar terreno, ¿no? Con los años. Esta estrategia, pues, como hemos visto, ya se está alargando mucho. Es decir, el golpe de Estado se dio el 1 de febrero de 2021, se pretendía en un principio que hubiera elecciones en un Mm. año, eso se ha ido retrasando, retrasando, retrasando y ahora estamos hablando ya de 2025. Em, ¿Por qué 2025 parece que puede ser el año? Bueno, pues porque aquí al menos ya ha habido una potencia, China, que sí que se ha lanzado al ruedo, ¿no? Con la intención de conseguir un resultado político y intentar dar un fin a la guerra. Y esa ha sido la decisión desde más o menos agosto, octubre, por parte de China de apoyar, al menos relativamente, a la junta militar en la celebración de esas elecciones. Y hacer de la celebración de esas elecciones el momento para, digamos, conseguir un diálogo entre las distintas partes del conflicto y conseguir, digamos, un acuerdo de paz. Entonces, si la junta militar sigue adelante, si no consiguen realizar esas elecciones, van a perder el apoyo de China seguramente, o la actitud de China va a cambiar bastante. Y si las realizan, va a estar la cuestión encima de la mesa de cómo se realizan, si consiguen hacerlo en suficientes lugares, si tienen suficiente legitimidad a nivel de participación, em, lo cual yo creo que está en mucha duda esa posibilidad. El solo hecho de que consigan hacerlas está en duda. Han tenido ya muchas dificultades, la cuestión del censo electoral, la cuestión de organizar toda la burocracia y todos los medios para llevar a cabo esas elecciones. Y estará por ver si ese mismo día de las elecciones no hay alguna sorpresa, que a mí es lo que me parecería eh, lo más natural. Es decir, que precisamente el intento de la Junta Militar de activar ese proceso político y movilizar a la población se convierta en su contrario, ¿no? Que la población precisamente se movilice, pero en contra de la Junta Militar en el contexto electoral. Básicamente que vuelva a revivir, digamos, el movimiento de desobediencia civil, que fue lo que tomó forma en un primer momento como oposición a la Junta Militar en los 2 primeros meses, en febrero, marzo de 2021, hasta que la represión fue tan fuerte que los manifestantes decidieron pasarse a la lucha armada, huyendo hacia el campo, ¿no? Esa es digamos, la dinámica que se desarrolló en el primer año y lo que llevó inevitablemente a esta guerra civil. Entonces la cuestión va a ser eso esencialmente, ¿no? La cuestión de las elecciones en 2025. Recordemos también que hay una pues significativa tensión acumulada dentro de Myanmar, especialmente desde que se proclamó esa movilización general en abril del año pasado, ¿puede Sí, ser? Sí. Y eso también ha sido un hervidero de tensión interna que por ahora ha mantenido controlada la represión, pero ante la convocatoria
de elecciones y esa búsqueda de reactivación de la sociedad civil para, digamos, legitimarse por parte de la Junta de Myanmar, que al fin y al cabo esa es la clave, ¿no? Lo que buscan es legitimarse, buscar que tengan se tenga una visión más positiva de ellos, más como socio más razonable por parte de la comunidad internacional, que ha sido uno de los grandes puntos que han marcado la debilidad creciente de la Junta, que además ha habido sucedida por toda una serie de derrotas, especialmente desde el lanzamiento de la operación eh, mil, Ujú. como no me acuerdo ahora 10-27. mismo, 10-27, tal, 10-27 finales del año pasado, que bueno, ha hecho perder toda esta gran cantidad de terreno a la Junta. Yo creo, Ángel, que, a ver, A Myanmar, como finales decíamos antes, de sí, sí. 2023. ¿Fue en 2000? Cuesta adaptarse. Es verdad que es verdad, estamos en 2025 ya. Perdonadme, está hablando, es cierto, está hablando de 2023. Han pasado 2 días, ¿vale? Esto Ujú. va a seguir pasando hasta febrero, yo Sí. lo adelanto. Em, lo que decía, que quizá vendría bien un poco hablar de quiénes son las fuerzas Ujú, rebeldes en Myanmar, ¿no? ujú, Plantear quiénes son los principales actores, quiénes son los principales facciones dentro de esos actores, con las alianzas, vaya, y todo en general, cuál es la un poco situación sobre el terreno, que como decíamos antes, no es tan conocida la situación en Myanmar, aunque nosotros hagamos un cierto seguimiento y vengáis por aquí, tanto tú como Alex, creo, para hablar de ello de vez en cuando, eh, ujú, siempre, pues un poco de repaso general nunca viene de más. ujú. Bueno, pues precisamente estaba preguntando por aquí Jaimito, ¿Myanmar puede recuperar los estados del norte este año? Y eso va precisamente a la cuestión de esa ofensiva del 10-27. Y el elemento quizá más importante que hay que comentar sobre qué actores están involucrados y cuál papel además tiene China, ¿no? Así que si puedes hacer zoom en esa zona, en lo que es la parte norte un poco hacia el este, lo que pone Lasio, creo que Lasio se ve bien en el mapa. Vale, pues ahí tenemos varios colores. Tenemos ahí un color naranja y un color amarillo un poco más oscuro. Esas son dos de las fuerzas más importantes que hay dentro de la insurgencia en el norte del país, que son el Ejército de Liberación Nacional TAN y después el- la Alianza del Ejército Nacional Democrático de Myanmar, algo así. Esas dos fuerzas forman parte de lo que se conoce como la Triple Hermandad o la Alianza de las Tres Hermandades, que son estos dos grupos junto con el ejército de Arakan. El ejército de Arakan es el que está hacia el sur, el que es amarillo en la costa. Esas tres fuerzas no están alineadas como tal con el gobierno de unidad nacional. El gobierno de unidad nacional son aquellos grupos, digamos, civiles y relacionados con los Bamar que, digamos, que fueron elegidos en 2020, en las elecciones de 2020 como parte de la lista electoral de la Liga Nacional por la Democracia, del gobierno civil, y que fueron derrocados durante la junta militar. Estos, digamos, pues aliándose con otros grupos, crearon un gobierno en el exilio, un gobierno fuera del control del ejército, para intentar organizar esa oposición a la junta militar. Entonces, tenemos por un lado ese gobierno de unidad nacional, que digamos tiene principalmente como aspiración derrocar a la junta y crear un Estado eh, federal, ¿vale? Y por otro lado tenemos estos otros grupos, que son los grupos que, como ya venimos diciendo siempre, pues están en la periferia y que lo que representan son intereses de ciertos grupos étnicos de esas zonas. En el caso del MNDAA es básicamente la minoría Kokán, que es una minoría de origen chino relacionado pues, también con los Han. Y en el caso de los Tan, es otra minoría también de esa zona que tiene también cierta relación con los chinos. En general, todo lo que es la zona Shan y especialmente digamos, la zona fronteriza, hay minorías étnicas que tienen mucha relación con los chinos. Estos dos grupos armados son los que realizaron esa ofensiva del 10-27, que es básicamente el 27 de octubre de 2023, que fue básicamente el golpe de efecto, la ofensiva más potente que ha realizado la insurgencia contra la junta militar. Esta ofensiva se dio en el contexto en el cual la junta militar no tomó las medidas apropiadas
contra varias, ¿cómo se dice? Scams, ¿Estafas? estafas, eso, perdona, madre mía. Varios empresas de estafas, básicamente, que hay alrededor de la frontera entre grupos, que básicamente de manera ilícita y con este tipo de actividades, pues sacan dinero estafando a ciudadanos chinos, ya sea pues cosas de apuestas o relacionados también pues eso con llamadas telefónicas de servicios, etcétera. Em, Había, es decir, en ese año además en China se publicó una película que fue bastante sonada sobre el tema y bueno, había una, digamos, una conciencia bastante y un reclamo bastante fuerte entre la población china respecto a este problema. Y entonces China, digamos que intentó que la junta militar se ocupara de este problema y no lo hizo. Entonces al final lo que ocurrió es que dio luz verde a estos grupos armados para que hicieran una ofensiva contra la junta y se encargaran, digamos, de arreglar este problema que tenía la población china. Em, Esa ofensiva, como digo, fue muy importante porque básicamente todo lo que estáis viendo en la parte norte que ocuparon estos dos grupos, prácticamente se hizo durante esa operación. Por ejemplo, Lazio o todo lo que va hasta la zona azul, básicamente controlada por milicias aliadas al MNDA, ¿vale? Y al Ejército de Liberación Nacional TAN, que prácticamente llegan incluso hasta la segunda ciudad más grande del país, que es Mandalay, ¿vale? De hecho, controlan prácticamente buena parte del campo alrededor de Mandalay. Entonces, incluso tomaron además Lazio, como veis ahí, que es donde se encuentra uno de los 14 comandos regionales del ejército. Es la primera vez que ocurría desde que existe la guerra civil, desde 1948 en Myanmar, ¿vale? Incluso llegaron, creo que, a capturar unos 600 soldados, ¿vale? Entonces, lo que ocurrió entonces, ante esa ofensiva tan grande, que empezó, como digo, el 27 de octubre de 2023, se iniciaron, digamos, de forma de cascada, otras ofensivas por parte de otros grupos. Por ejemplo, en lo que es la zona Karenni, que es un verde menta, podríamos decir, se ve más abajo, Hay hacia el muchos sur. grupos en Myanmar, lo Sí, sabemos, hay ¿vale? muchos Somos grupos. conscientes de que hay muchos grupos. Por cierto, aprovechando Sí, esa incisión, te preguntan si hay sí. algún grupo, podrías decir, el principal grupo rebelde en Myanmar, y si es así, ¿qué ideología tiene? A ver, podemos decir que está, como digo, el gobierno de unidad nacional como principal oposición a la junta militar, con toda una serie de aliados menores, porque al final son muchas milicias que se autoorganizan por su cuenta propia y después políticamente mantienen una relación con el gobierno de unidad nacional o quedan bajo su paraguas militar hasta cierto punto, tienen un ministerio de defensa, intentan coordinar a los distintos grupos, pero hay grupos que van por su propia cuenta, como por ejemplo el Partido Comunista, ¿vale? Etcétera. Es decir, hay muchos grupos. Pero digamos que ese paraguas es más o menos el más amplio dentro de la principal oposición a la Junta Militar. Y después tenemos a los grupos étnicos, ¿vale? Que están en la periferia y que han ayudado a aquellos que se oponen a la Junta Militar cuando han huido a la periferia, cuando han huido al campo, de la ciudad al campo, les han ayudado a formar sus propias guerrillas y grupos armados. Y aquí tenemos varios importantes, podríamos decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco grupos importantes que están activos en la guerra, ¿vale? Tenemos como he dicho, el Ejército de Liberación Nacional TAN, el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar, estos dos grupos que están en el norte, aliados también con el Ejército de Arakan, que está al sur, amarillo, esos tres grupos, ¿vale? Em, y después está el Ejército de Independencia Kachin y el Ejército de Liberación Nacional Karen. Estos cinco grupos son grupos de carácter étnico, es decir, que sus intereses son principalmente ya sea la autodeterminación o la formación de una unión de Birmania en la cual ellos tengan autonomía. Es decir, ellos tengan sea un Estado federal en el cual ellos tengan autogobierno y puedan tener opción a la separación, ¿vale? Es decir, en general, ¿Alguno de ellos es sí, activamente independentista ahora mismo, Ángel? el ejército de Arakan. El más claramente independentista es el ejército de Arakan.
Ellos lo han dicho de manera clara, ellos ya están realizando su propio gobierno ahora mismo, y lo que han hecho es expulsar al ejército prácticamente de todo el territorio, solo les queda Sidwe, otra ciudad pequeña y ya está. Es decir, es todo lo que les queda ahora mismo en el territorio de Rakhine, que es donde ¿Crees que controlan. podríamos ver una proclamación de independencia de Rakhine? En la práctica ya lo han hecho. No sé si haría falta, es decir, podrían volver a hacer una proclamación, podrían hacer una proclamación más cuando liberen todo el territorio, digamos, por ejemplo. Podrían hacerlo así. Eso pues ser más simbólico, pero la cuestión es si mientras nadie lo reconozca, pues tampoco va a hacer No, ninguna claro. diferencia. Em, Después, ¿qué ideología tienen? Pues, como digo, es que estos grupos son principalmente de carácter, su interés étnico. Algunos vienen del Partido Comunista, como el Ejército de Independencia Kachin, si no recuerdo mal. No, creo que estos no estoy seguro ahora mismo. Pero, por ejemplo, el MNDA sí que viene antiguamente del Partido Comunista, que son de la minoría Kokán. Pero ya no son comunistas ni nada parecido. Son grupos que tienen principalmente interés en autogobernar su propio territorio y punto. Después, lo que es el gobierno de unidad nacional, pues principalmente yo diría que son liberales, bastante, digamos, más de orientación occidental. Lo que defienden es pues, remover a la Junta Militar, quitar a la Junta Militar y crear un gobierno, pues, como dicen, democrático, federal. Pero bueno, principalmente también tendrán interés en mantener los privilegios de los Bamar. Aquí sí que ha habido cierta, pues bueno, más sectores que han reconocido la necesidad de que para resolver la cuestión nacional en Myanmar es necesario, pues eso, una forma federal, algo que antes no aceptaban, y ahora sí que han ido hacia esa opción, hacia digamos, un encaje federal dentro del país. Pero siguen, evidentemente, muchos de ellos van a seguir defendiendo la idea de que principalmente son los Bamar quienes tienen que gobernar el país. Pero bueno. Después habría un sexto actor que también es importante, que es el ejército del estado de Wa, ¿vale? O el estado de Wa en general, que es un grupo que normalmente se ha mantenido al margen de todas las dinámicas, que también viene antiguamente del Partido Comunista. Digamos que el Partido Comunista se rompió en 1989 en muchos cachos, era la principal insurgencia del país, se rompió en sus distintas componentes étnicos para defender los intereses de esos grupos aislados, mm, ya no como un grupo con una ideología tan cohesionada, sino que en distintos intereses étnicos. Y básicamente el estado de Wa depende en buena parte de China. Podríamos decir que es incluso un proxy de China hasta cierto punto dentro del país. Utilizan el renminbi como moneda, su red eléctrica está ligada a China, operan principalmente empresarios y contratistas chinos dentro de ese territorio. Es un territorio autogobernado, que es un estado de facto dentro del estado de Myanmar, en el cual pues la Junta llegó a un entendimiento de, vale, este territorio, hay unos intereses de China ahí, ese territorio se autogobierna, ellos van por su cuenta, son una zona autogobernada, es decir, existen varias zonas en el país que están autogobernadas, básicamente que el ejército ha dado una patente al grupo armado de la zona, les ha dejado que ellos se ocupen de las relaciones dentro de ese territorio, mientras a mí me dejes continuar también teniendo mis propios intereses extractivos en esa zona. O me permitas, digamos, participar, ya sea pues del comercio del opio, del comercio de la minería que hay, por ejemplo, de la madera, de tierras raras. Hay muchos. Myanmar es un país que tiene muchos recursos. Entonces, esa, digamos, es el mapa general que tenemos dentro de Myanmar. Y ahora mismo sí que los del estado de Wa, por ejemplo, han movido ficha, como digo, en esta historia que estaba comentando, sobre lo que ocurre a partir de la operación 1027, que es, como digo, la ofensiva de estos tres, de la Triple Hermandad en el norte del país es mucho más exitosa de lo que se esperaba. Consiguen arrasar con el ejército lo que es la parte norte del país, expulsarlos prácticamente del norte del estado de Shan, tomando todo lo que son los puntos fronterizos. Lo único que les queda es Muse, que es una ciudad muy importante que hay ahí en el norte, pero es una ciudad que está bajo asedio, es decir, es lo único que les queda al ejército. Incluso llegan a acercarse mucho a Mandalay. Y entonces lo que hace China es pedir al estado de Wak que
entre dentro, de hecho entran incluso con tropas dentro del Lacio para proteger sus propios intereses, y moverse hacia ciertas ciudades como la ciudad de Tanilla, creo que se dice, pero bueno, es que sale ahí en el mapa si os fijáis, la tenéis ahí. Y lo que hacen, pues, es moverse a ciertas zonas para impedir el avance de estos grupos y asegurar sus intereses, ¿vale? Em, es una manera que tiene China de impedir que la junta colapse. Y a partir de entonces, que esto fue más o menos, esto fue a finales de 2023, un primer alto al fuego. Después ese alto al fuego se rompió en la segunda parte de la ofensiva 10-27, fue en verano de este año, perdona, de 2024, junio, julio. Ahí hubo un avance más significativo por parte de estos grupos, que, como digo, llegaron muy cerca de Mandalay, y ahí posteriormente es cuando China entró con más fuerza, introduciendo al estado de Hua en la ecuación y parando la ofensiva y imponiendo un alto el fuego. Después lo que ha habido es un intento de más negociaciones y por último, incluso por parte de China, pedir a los líderes de estos grupos que vayan al país y secuestrarlos como tal. Dicen que es que están en un chequeo médico, pero realmente lo que ha hecho es mantenerlos, es decir, secuestrarlos dentro del país y decirles sentaros a negociar. Y ahora mismo lo que tenemos es que estos dos grupos importantes, el Ejército de Liberación TAN y el MNDA, han aceptado parar las ofensivas y negociar con el ejército birmano. Esa es, digamos, ahora mismo la ecuación que ha conseguido establecer China, pero para, digamos, que eso tenga éxito, necesitan también poner a bordo a otras partes del conflicto, que ahora mismo no lo están. Nos preguntan que en lo referente a la población total, ¿cuánto porcentaje ahora mismo está más o menos en territorio controlado por la Junta Militar y cuánto por los rebeldes? Si tienes algún tipo de dato que se pueda hacer al respecto. También nos preguntan sobre cuál Mm. es el estado de la capital en estos momentos. Vale, a ver, sobre la población es algo muy difícil de decir porque Myanmar tiene unos 50, entre 50 y 60 millones de habitantes, y es verdad que la mayor parte de la población se encuentra, digamos, en lo que es el delta del Irrawaddy, que es lo que básicamente la zona central de población Myanmar, que es el 67% de la población del país, pero ha habido grandes movimientos de población y eso es imposible de computar. Hay mucha gente que se ha movido al campo directamente para la lucha armada. Entonces, la junta militar solo controla un tercio del país, pero en ese tercio del país seguramente viva la mayor parte de la población. Pero ha habido movimientos a su vez y por lo tanto tampoco se puede computar exactamente que toda la población que vivía antes allí siga viviendo allí. Así que no sabría decir números, la verdad. El color rojo es la junta, sí. Y lo segundo que preguntaban era La situación en la capital. la capital. Bueno, a ver, la capital como tal es Naypyidaw. Naypyidaw es una capital artificial, ¿no? Como se suele decir, es decir, una ciudad construida desde cero para el ejército. Básicamente ahí solo vive el ejército, sus funcionarios, sus familiares, el servicio civil, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una capital hecha a medida. Por lo tanto, en Naypyidaw no hay problemas, no hay atentados, no hay ataques, no hay protestas, digamos, grandes, porque no hay población, realmente no hay prácticamente población, no hay tanta población civil allí. Precisamente población vinculada al ejército, muy vinculada a sus intereses, etcétera. A pesar de que, por ejemplo, pues el vídeo famosos fue allí, fue en Naypyidaw. Fue la chica lo que estaba haciendo, pues simplemente estaba entrenando, haciendo ejercicio ahí bailando. Entonces, de Naypyidaw no se puede hablar mucho. Se puede hablar de Rangún, por ejemplo, que era la antigua capital del país y que es la que está, digamos, en la desembocadura del delta y realmente es la ciudad con más población del país, ¿vale? Es decir, Naypyidaw no es debe ser la quinta con más población quizá, no lo sé ahora mismo. La más población es Rangún y la segunda Mandalay, por ejemplo. Y en Rangún sí que hay a veces ataques por parte de las células urbanas. Es decir, lo que en general en las ciudades hay células de las guerrillas y realizan ataques ya sea contra espías colaboracionistas del ejército, contra intereses militares,
contra la policía, hacen ataques, digamos, pues eso, eh, más pequeños, no tienen capacidad de enfrentarse al ejército abiertamente. Pero yo lo que creo es que en un caso de celebración de elecciones puede haber una movilización en contra de la Junta Militar. A veces esporádicamente se dan protestas contra la Junta Militar, muy pequeñas o muy aisladas, o cosas como simplemente gente tirando panfletos en un momento en la calle, es decir, Por aclararlo, Ángel, ya o que sacando tú lo has pancartas. dicho antes, Dime. Naipidau es la tercera ciudad del país con Vale, 375.000 habitantes, frente a los más de 5 millones que tiene Yangon y los 1,5 millones que tiene Mandalay. Aunque estos son vale, la cifras del tercera. censo de 2014, es decir, de hace 11 Ujú, años. Así que ujú. puede ser diferente hoy en día, pero vamos, la tercera era en ese último censo. Vale, vale. Pensaba que era un poco menos, que tendría algo menos, pero vale. Mm, 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 mm. Mm, bueno, no sé si había algo más que habían planteado o. Sí, estaba, bueno, no, bueno, antes de nada, gracias a Dynasty por la suscripción con Prime. Y te justo están preguntando ahora sobre si los Rohingya tienen posibilidades de volver a su región o da igual que se estabilice la situación, no hay posibilidad de retorno. ¿Cuál es la A ver, situación la actual y situación. futuro? Ujú. Em, la cuestión bueno, hablaba, ¿no?, de que en Rakhine, que es la parte amarilla, si queréis mover el mapa, La que está bajo mi eh, cabeza. sí, eso es. Es una zona que prácticamente está, podríamos decir, liberada, es decir, está totalmente tomada por parte de los insurgentes, por parte del ejército de Arakan, que ya están construyendo su propio estado. Sí, como podéis ver, solo hay dos pequeños zonas en rojo. Sidwe, que es la capital, que aún no está tomada, y una isla que esa no la podrán tomar porque no tienen fuerza naval para ello, y Kiakpiu, o como se coño diga. Perdonad. Em, la cuestión, la zona de Rakhine está controlada como tal por el ejército de Arakan, pero los Rohingya, en general, primero fueron expulsados en su mayoría, aún hay una población Rohingya dentro del territorio de Rakhine, la mayoría igualmente están expulsadas, digamos, en campos de refugiados, al otro lado de la frontera, precisamente Cox's Bazar, uno de los campos de refugiados más grandes, pero lo que se da también es que la junta militar ha estado utilizando a los Rohingya como carne de cañón contra el ejército de Arakan. Básicamente, la relación entre los Arakan y los Rohingya no tiende a ser la mejor. Es decir, em, la cuestión de los Rohingya, lo primero de todo es que a partir de 1962, cuando da el golpe de Estado Ne el general Ne Win, y termina, digamos, con el periodo democrático o electoral dentro de Birmania, y se impone la junta militar como tal, es que una de las políticas nacionalistas que aplican es revisar el censo de minorías étnicas del país y retirar a los Rohingya como minoría étnica. Les quitan el estatus de minoría étnica y básicamente lo que dicen es que todos los Rohingya son extranjeros y son inmigrantes que vienen de Bangladesh. Esto ocurre a principios de los años 70 y está vinculado con el tema de la guerra civil de Pakistán, es decir, cuando Bangladesh se independiza. Que Bangladesh era Pakistán Oriental. Y con la guerra de liberación de Bangladesh hay muchos refugiados que huyen del país, hay todo un problema con este tema y digamos que la Junta Militar utiliza la cuestión de los refugiados y la cuestión de los Rohingya para avivar, digamos, los sentimientos nacionalistas, tanto en clave Bamar como en clave religiosa, budista, ¿vale? Entonces, en el territorio de Rakhine conviven, por un lado, esa población rohingya, que está históricamente discriminada, y después también viven los Arakan. Los Arakan son budistas, como el resto de Bamar, pero no son de la misma población étnica. Y Arakan básicamente era un territorio que en su época, en el siglo XVIII, tenían su propio reino. eh, Tenía su propio autogobierno y por lo tanto, pues bueno, tiene ahí unas reclamaciones históricas también, y además ha sido un territorio que ha sido, digamos, con poca inversión, muy dejado y, digamos, pues surgen pues esas reclamaciones dentro de esta zona por autogobernarse porque no se sienten representados por el gobierno central. Y
la relación entre los Arakan y los Rohingya es que el discurso nacionalista con respecto a la cuestión, con la cuestión religiosa como tema central, ha tenido bastante sustento dentro de la población arakanesa y ha creado un cierto ambiente de odio, de discriminación también hacia los Rohingya por parte de los arakanesos. Em, si bien ha habido momentos en los cuales el ejército de Arakan y su brazo político, el ULA, que ahora no recuerdo exactamente cómo eran las siglas, han digamos, intentado establecer ciertos lazos de convivencia con los Rohingya, siempre lo han presentado como tendrán que asimilarse, de cierto modo. Entonces, esa relación nunca han llegado, digamos, a establecer digamos, un código más democrático, más integrador, más republicano, digamos, dentro de su nacionalismo, sino que siempre ha sido un, una idea muy etnonacionalista, ¿vale? Y eso ha provocado que no haya podido haber una relación entre estos dos grupos, una buena relación entre estos dos grupos, y que la Junta Militar haya sido capaz de explotar esas desavenencias en su favor. Básicamente, movilizando a los Rohingya en el contexto de la guerra actual contra el ejército de Arakan. Lo que han hecho básicamente es dar dinero o ciertas o ciertos favores, favores quizá no sería la palabra más adecuada, pero bueno, es decir, básicamente les han dado ciertas promesas de que podrían volver al país, les han armado, les han dado algo de entrenamiento, les han dado dinero, les han permitido volver a pasar la frontera y eso además le interesa a Bangladesh, porque Bangladesh quiere librarse de los refugiados, entonces básicamente ahí hay un interés común entre la Junta Militar y Bangladesh y entonces pues están utilizando a los Rohingya que tiran de lo que tienen a mano, al verse discriminados por ambos grupos, lo que dicen, pues a mí no la Junta Militar nos está dando armas y entonces, por lo tanto, pues se está dando todo un movimiento que cada vez está cogiendo más fuerza, porque los Rohingya venían a estar bastante divididos además entre sí, entre distintos grupos. Ahora mismo se ha dado una unificación entre los cuatro grupos principales, si no voy mal, lo cual apunta a que mm, ya se han podido, digamos, romper las diferencias que podía haber entre ellos y se está montando un movimiento que quizá para la Junta Militar sea problemático en el futuro, pero que en el corto plazo les interesa montar ese grupo armado e intentar oponerlo al ejército de Arakan para que el ejército de Arakan no tenga legitimidad internacional, porque esto es algo que les lastra bastante en cuanto a que otros países les reconozcan, y generar conflicto étnico dentro de la zona para ellos poder, digamos, pescar en río revuelto. Entonces, es la situación ahora mismo que lo que se está bregando dentro de la zona de Rakhine es que aunque el ejército de Arakan conquiste y libere, digamos, todo el territorio, se van a encontrar con una guerra civil, digamos, o una guerra interna con los Rohingya que podría llevar a una masacre y a una imagen bastante fea del territorio. Así que habrá que ver qué ocurre ahí. Por ahora los Rohingyas simplemente están armándose en pequeños grupos o hay alguna fuerza que dirías que represente el conjunto de los Rohingya y sus intereses. Em, bueno, como digo, tengo que mirarlo bien, pero yo lo último que he leído es que precisamente se ha creado un grupo conjunto de las cuatro, digamos, fuerzas armadas que existía de ellos. A ver, no, pero ahora mismo Muchas esto me gracias, sale Tic, por borrado. regalar esas 5 suscripciones. A Brecha 8, a Mamma, a Mantrupe, Peninque y en la Geminada. Seguro que te lo agradecen. Vale, también nos preguntan qué relación hay entre las insurgencias y los más países vecinos aparte de China. Concretamente preguntan por India y por Laos. ¿Hay alguna relación? India y ¿Algún...? Laos. Bueno, yo sé en el caso de Mm, India, obviamente, tampoco sé, no sé mucho al respecto, pero sé que hay lazos entre las insurgencias en ambos lados de la frontera, porque en la zona de Nagaland, dentro de India y demás, sé que ha habido, hay contacto y hay intercambio de armas, suministros y relación entre lo que son las propias
zonas de contrabando Ujú. entre Myanmar e India, pues entre los distintos grupos que hay ambos lados de la frontera. Pero más allá de esto, no sabría decir de. Bueno, y bueno, se podría decir también que el ejército indio ha lanzado en varias ocasiones operaciones militares en territorio de Myanmar contra grupos armados indios en territorio de Myanmar. Mm, Pero más allá de eso, no, yo desde luego no sabría decir más. mm. A ver, en el caso de Laos, lo que hay es el tema de el tema del opio y el tema de la triple frontera, que es donde está el Triángulo Dorado. Pero Laos, más allá de eso, no tiene una relación importante en el conflicto de Myanmar ni nada parecido. Es decir, es verdad que, bueno, es una zona, al final hay muchos grupos étnicos que se superponen en toda esa zona. No hay, digamos, ninguna frontera 100% que divida. Es decir, al final muchos grupos de Laos también tienen relación con Tailandia, muchos grupos de Shan, del propio estado de Shan dentro de Myanmar, son tailandeses como tal, o tienen relación con los grupos étnicos principales de Tailandia, pero no hay ninguna relación concreta. Lo que sí que podría ocurrir, que es lo que yo he estado hablando alguna vez, es el tema de una primavera en el sudeste asiático. Es decir, que una victoria militar contra la junta militar en Myanmar que supusiera una llegada al poder de las fuerzas, digamos, democrático-federalistas, eh, hiciera un cierto efecto dominó en la región que afectara tanto a Tailandia, donde hay muchos inmigrantes, muchos refugiados birmanos de distintas etnias, y también hay muchas relaciones entre estos dos movimientos, entre el movimiento, digamos, eh, federalista dentro de Myanmar digamos, los movimientos de protesta contra la monarquía, contra las facciones conservadoras dentro de Tailandia. Eso podría provocar, digamos, pues eso, como hemos visto, por ejemplo, durante las primaveras árabes, un cierto efecto dentro de Tailandia contra esas fuerzas conservadoras. Y eso también podría extenderse, tanto creo que como a Camboya, como principalmente a Laos, donde hay una crisis económica bastante profunda. El país cayó en impago de deuda soberana recientemente, creo que fue 2023 o 2022, y está teniendo bastantes dificultades en el tema económico. Por lo tanto, la estabilidad del actual gobierno de Laos, que tampoco yo conozco demasiado, pero bueno, es parecido al de Vietnam, mientras ha conseguido de manera bastante clara capear toda la tormenta y toda su situación política durante el año 2024, con muchas purgas dentro del partido de gobierno, Laos, en cambio, se encuentra en una situación bastante distinta. Entonces, creo que podría haber un efecto ahí. Respecto a India le preocupa principalmente la situación dentro de sus territorios orientales, es decir, lo que es la parte de todas las minorías que hay, Mizoram, Nagaland, etcétera, que son territorios donde existen minorías religiosas muy amplias, tanto cristianas como de distinto signo animista, y que no acaban de casar en la relación con el budismo mayoritario que además defiende el actual gobierno, eh, el gobierno que es de signo hindutva. Entonces, además, durante los 2 últimos años viene habiendo un conflicto bastante fuerte en Mizoram por la relación entre ciertas minorías, principalmente los Kukis, si no voy mal, y, la, y los hindúes, que también son una población importante, también tienen algunas poblaciones importantes en algunas de esas zonas. Y eso ya sean 2 años de violencia muy fuerte en la zona, y eso se está empezando a ver afectado también por la cuestión de Myanmar, porque al final son fronteras muy porosas, son grupos que tienen relaciones entre sí, al final buena parte son grupos sino-tibetanos que emigraron durante siglos pasados y que se fueron asentando en esa región y que tienen muchas relaciones entre sí. De hecho antiguamente durante las guerras anglo-birmanas, de la primera guerra de este tipo, en 1825, lo que era el reino de la dinastía birmana que tenía el poder en ese entonces, tenía partes del territorio de lo que hoy es India. Fue, fue, fue el Imperio Británico quien arrebató esos territorios a Birmania y se los anexionó al mandato
al RAF británico, ¿no? Entonces, esas relaciones siguen existiendo y, por lo tanto, siempre puede haber peligro, digamos, de que una cosa afecte a otra, ¿no? Así que, bueno. Después preguntabais antes sobre el tema de los Rohingya y principalmente hay 4 grupos Rohingya. Está el Ejército de Salvación Arakan Rohingya, después que ese es el ARSA, que es así el más famoso, es el que protagonizó el tema de los enfrentamientos de 2017 que llevaron al inicio de la limpieza étnica. Después está la Organización de Solidaridad Rohingya, que es de carácter más islamista. Em, Después está el Rohingya Islam Mahad, que está más relacionado, creo, con el Estado Islámico o con Al-Qaeda. Creo que tiene más relación con este tipo de grupos, es más de carácter integrista, más salafista. Y después está el ejército Arakan Rohingya. Aquí son 4 grupos principalmente. Se está hablando de algún tipo de relación conjunta entre ellos, de crear una especie de coordinación. Y sí, yo creo que eso puede ser bien por un lado, puede ser un importante desafío para el ejército de Arakan. Y también puede darse que, esto se ha hablado muchas veces, de que grupos como Al-Qaeda o Estado Islámico consigan establecer bastante influencia en esa zona debido, por un lado, a Bangladesh y por otro lado a que son grupos que están muy abandonados, digamos, que no tienen nadie que les apoye y que pueden ver ahí pues alguien que les dé algo de ayuda.